En un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes que nos dicen que necesitamos más, que tenemos que ganar más, invertir en más instrumentos, diversificar en más activos, aprender más estrategias y comprar más productos financieros para alcanzar la estabilidad económica que buscamos, existe una corriente de pensamiento que va exactamente en la dirección contraria y que paradójicamente produce resultados financieros más sólidos, más duraderos y más alcanzables para la mayoría de las personas que cualquier estrategia compleja que requiera conocimientos avanzados o acceso a recursos extraordinarios, y esa corriente se llama minimalismo financiero. El minimalismo financiero no es una moda ni una filosofía de vida reservada para personas que quieren vivir en una cabaña sin televisión, ni para quienes rechazan el consumo por principios ideológicos. Es un conjunto de principios prácticos y concretos que simplifican de forma radical la relación entre una persona y su dinero, eliminando todo lo que genera complejidad, ansiedad, deuda y dispersión, sin producir ningún beneficio real a cambio y dejando únicamente lo que produce estabilidad, crecimiento y libertad de forma consistente y sostenible en el tiempo. En México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y en toda América Latina, donde la inestabilidad económica, la inflación recurrente y los ciclos de crisis han convertido la búsqueda de estabilidad financiera en una preocupación constante para millones de familias. Estos principios tienen una relevancia especial porque ofrecen un camino que no depende de que la economía esté bien ni de que el gobierno tome las decisiones correctas, sino de decisiones individuales que cualquier persona puede tomar hoy con los recursos que ya tiene. En este video vas a descubrir las 13 leyes minimalistas sobre el dinero que, si las aplicas con consistencia, van a producir en tu vida una estabilidad financiera que no va a depender de cuánto ganas, sino de cómo manejas lo que ya tienes. Parte 1. Leyes 1 a 3. Simplifica tu relación con el dinero antes de intentar multiplicarlo. La primera ley minimalista del dinero dice que antes de intentar hacer crecer tu patrimonio, necesitas saber con exactitud cuánto tienes, cuánto entra, cuánto sale y a dónde va cada peso que pasa por tus manos. Porque intentar multiplicar un dinero que no entiendes completamente es como intentar construir un edificio sobre un terreno que nunca mediste ni estudiaste. Y el resultado, en ambos casos, es una estructura inestable que colapsa ante la primera presión significativa. Esta ley se llama la ley de la claridad total y su aplicación práctica es tan simple como incómoda para la mayoría. Sentarse una vez al mes, durante no más de 30 minutos, a revisar con honestidad absoluta el movimiento completo del dinero durante ese periodo, sin estimaciones ni aproximaciones, sino con los números reales que aparecen en los estados de cuenta, en las aplicaciones de pago y en los registros de ingresos. Porque solo cuando tienes esa claridad completa puedes tomar decisiones financieras que estén basadas en la realidad de tu situación y no en la versión optimizada que tu cerebro construye cuando no tienes los datos concretos frente a ti. En América Latina, donde una proporción enorme de transacciones se realiza en efectivo y donde muchas personas mezclan gastos personales con gastos de negocio o con gastos familiares sin ningún registro sistemático, esta ley es especialmente difícil de aplicar, pero también especialmente poderosa, porque, en la mayoría de los casos, el simple ejercicio de registrar con precisión a dónde va el dinero revela entre 2 y 4 gastos significativos que la persona no recordaba estar haciendo y que, al identificarlos, puede eliminar o reducir de forma inmediata sin ningún sacrificio real en su calidad de vida. La segunda ley es la ley de una sola cuenta de inversión, que dice que en la etapa de construcción inicial del patrimonio es más efectivo concentrar todos los recursos disponibles para inversión en un único instrumento bien elegido que diversificar entre 5 o 10 opciones diferentes que en conjunto producen un resultado menor al que produciría la concentración, porque cada instrumento adicional divide el capital disponible, multiplica las comisiones, aumenta la complejidad de seguimiento y distribuye el efecto del interés compuesto entre bases tan pequeñas que ninguna de ellas alcanza el umbral de efectividad que vimos en el video anterior. La tercera ley es la ley del presupuesto de 3 categorías y que es la simplificación más radical y más efectiva que existe del concepto de presupuesto personal y que reemplaza los sistemas complejos de categorías y subcategorías que la mayoría de las personas abandona en el segundo mes por un modelo tan simple que puede mantenerse de forma indefinida sin ningún esfuerzo significativo. Este modelo divide todo el dinero que entra en un mes en únicamente 3 destinos:
El primero es la inversión y el ahorro que sale de forma automática el día en que llega el ingreso antes de que el resto del dinero toque la cuenta de gastos. El segundo es los gastos fijos e inevitables, que incluye renta o hipoteca, servicios, alimentación básica, transporte y cualquier otro compromiso que exista independientemente de las decisiones que se tomen ese mes. Y el tercero es el dinero libre, que es todo lo que queda después de los dos primeros destinos y que se puede gastar en cualquier cosa sin culpa ni registro detallado, porque el hecho de que la inversión ya salió y los gastos fijos ya están cubiertos, garantiza que ese gasto libre no está comprometiendo ningún objetivo financiero de largo plazo. La razón por la que este sistema de 3 categorías produce resultados más consistentes que cualquier sistema de presupuesto detallado es que elimina la fatiga de decisión que destruye los sistemas complejos, porque en lugar de tener que clasificar cada gasto en una de 20 categorías y compararlo contra un límite específico, la persona solo necesita verificar que la inversión salió primero y que los gastos fijos están cubiertos, y el resto del proceso se gestiona solo sin ninguna supervisión adicional que consuma tiempo, energía o fuerza de voluntad, que en el contexto latinoamericano de vidas ocupadas y presupuestos ajustados son recursos demasiado escasos para desperdiciarlos en un sistema de seguimiento que produce más ansiedad que resultados. Parte 2. Leyes 4 a 6. Elimina lo que drena tu patrimonio sin que te des cuenta. La cuarta ley minimalista del dinero es la ley de la deuda cero de consumo, que establece que la estabilidad financiera genuina y duradera es incompatible con la existencia de deudas de consumo activas y que mientras haya un saldo de tarjeta de crédito, un crédito personal o cualquier otra deuda que se usó para financiar gastos que ya se consumieron y que no generan ningún retorno económico, cualquier esfuerzo de inversión o de ahorro está compitiendo contra un drenaje que en términos de tasa de interés casi siempre supera con creces cualquier rendimiento que un instrumento de inversión accesible para el ciudadano promedio latinoamericano pueda ofrecer. Esta ley no dice que nunca se debe usar deuda, sino que la deuda de consumo, la que se usa para comprar ropa, electrodomésticos, viajes, restaurantes o cualquier otro bien o servicio que se consume sin dejar ningún activo que genere valor, es el tipo de deuda más destructiva para el patrimonio porque combina una tasa de interés altísima con un activo subyacente que se deprecia o desaparece completamente, produciendo una pérdida neta que continúa acumulándose mientras el saldo exista independientemente de cualquier otra decisión financiera correcta que se tome en paralelo. Que en México una persona que tiene un saldo de 15,000 pesos en una tarjeta de crédito al 36% anual y simultáneamente tiene 15,000 pesos invertidos en un fondo que rinde el 12% anual, está perdiendo 24 puntos porcentuales netos cada año en esa combinación, lo que significa que la decisión financieramente correcta desde la perspectiva minimalista es liquidar la deuda primero, eliminar el drenaje de forma permanente y luego redirigir el dinero que se destinaba al pago de intereses hacia la inversión, produciendo un efecto de aceleración patrimonial que ninguna estrategia de inversión puede igualar mientras la deuda de consumo siga activa. La quinta ley es la ley de las suscripciones auditadas, que puede parecer trivial comparada con las demás, pero que en la práctica representa uno de los drenajes más silenciosos y más consistentes del patrimonio de las familias latinoamericanas de ingresos medios en la era digital, porque el modelo de negocio de las suscripciones está diseñado con precisión para maximizar la inercia del cobro, aprovechando que el cargo mensual es suficientemente pequeño para no generar alarma, pero suficientemente recurrente para acumularse en cantidades significativas a lo largo del tiempo. Una persona promedio en Colombia, Chile o Perú que hace un inventario honesto de todas las suscripciones activas en su tarjeta de crédito o en su cuenta bancaria, descubre en la mayoría de los casos entre 8 y 15 servicios distintos que se cobran de forma automática cada mes, de los cuales entre 3 y 6 son servicios que usa raramente o que directamente olvidó que tenía contratados, y la suma de esos cargos automáticos que individualmente parecen insignificantes puede representar entre el 3 y el 8% del ingreso mensual de esa persona, dependiendo de su nivel de suscripciones activas, un porcentaje que redirigido hacia inversión mensual podría representar la diferencia entre estar por debajo y por encima del umbral crítico de efectividad del interés compuesto que discutimos en el video anterior. La aplicación práctica de esta ley es hacer un inventario completo de todos los cargos recurrentes en todas las cuentas y tarjetas cada 6 meses
cancelar de forma inmediata todo lo que no se usa con una frecuencia que justifique su costo y antes de contratar cualquier nueva suscripción preguntarse con honestidad si ese servicio va a usarse con la frecuencia suficiente para que su costo mensual esté justificado o si simplemente se está pagando por la tranquilidad de tenerlo disponible, aunque raramente se use. La sexta ley es la ley del gasto intencional, que es quizás la más transformadora de las tres de esta parte porque no propone eliminar el gasto, sino cambiar de forma radical la relación que se tiene con él, pasando de gastar de forma reactiva en respuesta a impulsos, publicidad, presión social o disponibilidad de dinero en la cuenta a gastar de forma completamente intencional en cosas que producen un valor real y proporcional a su costo en la vida de quien las compra. Bien, porque la diferencia entre esos dos tipos de gasto no está en el monto, sino en la satisfacción que producen y en el impacto que tienen sobre el patrimonio a largo plazo, ya que el gasto reactivo consume dinero sin dejar ninguna huella de valor, mientras que el gasto intencional produce satisfacción real y elimina el arrepentimiento que hace que muchas personas compren las mismas cosas dos veces, porque la primera compra impulsiva no las satisfizo de la forma en que esperaban. Parte 3. Leyes 7 a 9. Construye estabilidad con menos instrumentos y más claridad. La séptima ley minimalista del dinero es la ley del fondo de emergencia innegociable, que establece que ninguna estrategia de inversión, ningún plan de crecimiento patrimonial y ningún objetivo financiero de largo plazo puede construirse sobre una base estable si no existe primero una reserva de liquidez completamente separada e intocable que absorba los imprevistos que inevitablemente van a ocurrir en la vida de cualquier persona en América Latina sin destruir el proceso de acumulación que se está construyendo en paralelo. Esta ley no es nueva ni sorprendente para quien ha consumido contenido de finanzas personales, pero lo que la hace parte del minimalismo financiero es la claridad con que define cuánto debe ser ese fondo y dónde debe estar guardado. Sí, porque muchas personas tienen una versión vaga e indefinida de un fondo de emergencia que en la práctica funciona como una cuenta de ahorro general que se usa para cualquier gasto inesperado, incluyendo los que no son verdaderas emergencias, sino simplemente gastos que no se planificaron con suficiente anticipación. El fondo de emergencia minimalista tiene 3 características que lo definen con precisión. Debe cubrir entre 3 y 6 meses de gastos básicos reales calculados con los números reales del presupuesto y no con una estimación optimista. Debe estar en una cuenta completamente separada de la cuenta de gastos cotidianos con suficiente fricción de acceso para que retirarlo requiera una decisión consciente y no un movimiento impulsivo. Y debe ser la primera prioridad financiera de cualquier persona que todavía no lo tiene constituido, porque sin él cualquier emergencia real se convierte en una interrupción del proceso de inversión que, como vimos en videos anteriores, tiene un costo en términos de capital futuro que es significativamente mayor que el monto de la emergencia misma. En Perú, Colombia o México, donde los gastos médicos inesperados, las reparaciones del hogar y los periodos de ingreso reducido son una realidad estadísticamente frecuente para la mayoría de las familias de ingresos medios, esta ley no es una recomendación opcional, sino la diferencia estructural entre un sistema financiero personal que sobrevive a los imprevistos y uno que colapsa ante ellos. La octava ley es la ley de los ingresos diversificados. Sí que, desde la perspectiva minimalista, no significa tener 10 fuentes de ingreso distintas ni construir múltiples negocios simultáneos, sino algo mucho más específico y más alcanzable, que es asegurarse de que el ingreso total mensual no depende de una única fuente, que si desaparece, elimina completamente la capacidad de cubrir los gastos básicos y de mantener el proceso de inversión activo. En el contexto latinoamericano donde la informalidad laboral es alta, donde los empleos formales pueden perderse con una velocidad que los sistemas de protección social no alcanzan a compensar, y donde los ciclos económicos producen contracciones de ingreso que afectan de forma desproporcionada a los trabajadores de ingresos medios, y el tener aunque sea una segunda fuente de ingreso que cubra entre el 20 y el 30% de los gastos básicos mensuales
representa una diferencia de resiliencia financiera que ninguna cantidad de ahorro puede reemplazar completamente, porque el ahorro se agota mientras que una segunda fuente de ingreso se regenera. La novena ley es la ley de la revisión trimestral, que establece que un sistema financiero personal saludable requiere únicamente 4 revisiones profundas al año en las que se evalúa si el presupuesto sigue reflejando la realidad actual, si los instrumentos de inversión elegidos siguen siendo los más adecuados para los objetivos definidos, y si las deudas activas están reduciéndose al ritmo planeado y si el fondo de emergencia está en el nivel correcto después de cualquier retiro que haya sido necesario durante el trimestre, porque la revisión más frecuente que eso produce ansiedad innecesaria y genera la tentación de hacer cambios impulsivos en la estrategia de inversión en respuesta a movimientos de corto plazo del mercado que en un horizonte de largo plazo son completamente irrelevantes, mientras que la revisión menos frecuente produce una desconexión de la situación financiera real que permite que problemas pequeños se conviertan en problemas grandes sin que nadie los detecte a tiempo. Parte 4, leyes 10 a 12, protege lo que tienes antes de buscar más. La 10ª ley minimalista del dinero es la ley de la protección antes que la multiplicación y establece un principio que va completamente en contra del mensaje dominante en el mundo de las finanzas personales en América Latina, que siempre habla de crecer, de multiplicar y de generar más, pero que desde la perspectiva minimalista es tan fundamental como cualquiera de las leyes anteriores. Antes de destinar recursos a instrumentos de mayor rendimiento y mayor riesgo, necesitas tener cubiertos los riesgos que pueden destruir en semanas o meses lo que tardaste años en construir. En términos concretos, esta ley habla de seguros, que es un tema que genera resistencia en muchas personas latinoamericanas porque se perciben como un gasto que no produce ningún retorno visible mientras no ocurre ningún siniestro, pero que desde la perspectiva del minimalismo financiero no son un gasto, sino el costo de mantener intacto el patrimonio que ya existe frente a los eventos de baja probabilidad pero alto impacto que sin cobertura pueden eliminarlo completamente en un periodo de tiempo que no da oportunidad de reconstruirlo. Una enfermedad grave sin seguro médico puede consumir en semanas los ahorros de una década en cualquier país de América Latina, donde los costos de hospitalización y tratamiento pueden superar fácilmente los 100.000 pesos mexicanos, los 50 millones de pesos colombianos o los 100.000 soles peruanos en casos de mediana complejidad. Y ese evento que tiene una probabilidad real, aunque no sea alta, puede destruir completamente el proceso de construcción de patrimonio de una persona que tomó todas las decisiones correctas durante años, pero que omitió esta ley porque el costo mensual del seguro le parecía un gasto innecesario mientras estuviera sana. La aplicación minimalista de esta ley no propone contratar todos los seguros disponibles en el mercado, sino identificar los 2 o 3 riesgos específicos que en tu situación particular tienen la combinación más alta de probabilidad e impacto económico potencial, que para la mayoría de las personas en América Latina son el riesgo de salud, el riesgo de pérdida de ingreso por incapacidad y el riesgo de pérdida o daño del activo más valioso que poseen, y cubrir esos riesgos específicos con el instrumento más simple y más costo efectivo disponible en su país, sin añadir coberturas adicionales que incrementan la prima, sin producir un beneficio proporcional al costo. La 11ª ley es la ley del no a la presión social financiera, que desde la perspectiva minimalista es una de las más difíciles de aplicar en el contexto latinoamericano, donde la cultura familiar y social genera con frecuencia una presión implícita o explícita para gastar de formas que no están alineadas con los objetivos financieros personales, desde los eventos sociales que requieren gastos de representación que el presupuesto no contempla, hasta las expectativas familiares de apoyo económico que, aunque comprensibles desde lo emocional, pueden comprometer de forma seria la estabilidad financiera de quien las asume sin límites claros. Esta ley no propone el aislamiento social ni la eliminación de toda generosidad, sino el establecimiento de límites financieros claros y no negociables que protejan el proceso de construcción de patrimonio de las presiones externas que, en ausencia de esos límites, pueden drenar silenciosamente una parte significativa del ingreso mensual a través de gastos que se realizan no porque produzcan valor real para quien los hace, sino porque el entorno social los espera o los exige de forma implícita.
La 12ª ley es la ley de la decisión lenta para gastos grandes, que establece que cualquier compra o compromiso financiero que represente más del 10% del ingreso mensual debe someterse obligatoriamente a un periodo de espera de entre 48 horas y 7 días antes de ejecutarse, porque ese intervalo de tiempo entre el impulso de compra y la ejecución de la compra es suficiente para que el cerebro pase del modo emocional reactivo al modo racional evaluativo y para que en la mayoría de los casos la urgencia que parecía real en el momento del impulso se disipe, revelando si la compra era genuinamente necesaria o simplemente era la respuesta a un estímulo de marketing, a una oferta de tiempo limitado o a una presión social que en condiciones de mayor calma y menor urgencia no hubiera producido ninguna decisión de gasto. En Colombia, México o Argentina, donde las promociones de tiempo limitado, los créditos inmediatos y las facilidades de pago en cuotas están diseñadas precisamente para acortar el tiempo entre el impulso y la ejecución, eliminando la reflexión que protege al consumidor de las decisiones que más tarde va a lamentar. Esta ley actúa como un mecanismo de protección automático que no requiere fuerza de voluntad en el momento del impulso, sino únicamente el hábito previo de aplicar la regla de espera de forma invariable ante cualquier gasto que supere el umbral establecido. Parte 5. Ley 13. El principio que une a todas las demás y que determina si el sistema funciona o colapsa. La 13ª ley minimalista del dinero es diferente a todas las anteriores porque no describe una acción específica, ni un hábito concreto, ni una regla de comportamiento financiero puntual, sino el principio fundamental que determina si las 12 leyes anteriores funcionan como un sistema integrado y coherente o si se convierten en una lista de buenas intenciones que se aplican de forma inconsistente y que producen resultados fragmentados que nunca llegan a sumar la estabilidad financiera genuina que cualquier persona que llegó hasta este punto del video está buscando. Ese principio se llama la ley de la alineación entre valores y dinero y establece que ningún sistema financiero personal puede funcionar de forma sostenible a largo plazo si las decisiones de gasto, si ahorro e inversión que lo componen no están alineadas de forma genuina con lo que esa persona valora de verdad en su vida, porque cuando existe una desconexión entre lo que se dice valorar y lo que el dinero refleja que se valora en la práctica, esa desconexión genera una tensión psicológica permanente que tarde o temprano produce una ruptura del sistema en forma de gasto impulsivo, abandono de los hábitos de inversión o decisiones financieras que contradicen semanas o meses de disciplina acumulada. En términos concretos, esta ley dice que antes de implementar cualquier sistema de presupuesto, cualquier estrategia de inversión o cualquier conjunto de reglas financieras, necesitas hacer un ejercicio honesto de claridad sobre qué es lo que realmente valoras en tu vida, no lo que crees que deberías valorar, ni lo que tu entorno espera que valores, sino lo que genuinamente produce satisfacción, bienestar y significado en tu experiencia cotidiana, porque ese inventario de valores reales es el mapa que permite diseñar un sistema financiero que no se sienta como una jaula de restricciones, sino como una estructura que te acerca de forma consistente y medible a la vida que realmente quieres vivir. Y esa diferencia de percepción es la que determina si el sistema dura 3 semanas o 3 décadas. Lo que hace que esta 13ª ley sea el principio unificador de todas las demás es que cada una de las 12 leyes anteriores solo produce su efecto completo cuando está anclada en una claridad de valores que le da sentido y dirección. Porque la ley de la claridad total sobre el dinero no tiene ningún propósito si no sabes hacia qué objetivo estás dirigiendo esa claridad. La ley de la deuda cero de consumo no produce ninguna motivación sostenible si no tienes claro qué libertad específica va a producir en tu vida. Eliminar esas deudas, la ley del fondo de emergencia innegociable, no genera el compromiso necesario para constituirlo y mantenerlo si no entiendes qué tipo de tranquilidad y de opciones reales te va a dar tener ese colchón disponible, y la ley de la decisión lenta para gastos grandes no puede aplicarse con consistencia si no tienes un conjunto claro de prioridades financieras contra las cuales evaluar si ese gasto grande está acercándote o alejándote de lo que más te importa. En América Latina, donde las crisis económicas recurrentes, la inflación,
Y a la inestabilidad laboral y la presión social del consumo crean un ambiente permanentemente adverso para cualquier intento de construcción de patrimonio sostenido. La alineación entre valores y dinero no es un lujo filosófico, sino la única armadura que protege el sistema financiero personal de una persona de la erosión constante que ese ambiente produce sobre cualquier sistema que no tiene un núcleo de propósito claro e inamovible que lo sostenga, cuando las circunstancias externas hacen que todas las demás razones para mantener la disciplina parezcan insuficientes. Una persona que sabe con precisión por qué está construyendo patrimonio, qué vida específica está financiando con cada decisión correcta que toma y qué costo real tiene cada decisión incorrecta en términos de distancia adicional respecto a esa vida que quiere vivir, es una persona que no necesita motivación externa ni recordatorios constantes para mantener su sistema financiero funcionando, porque la motivación está integrada en el propio sistema y se renueva de forma automática cada vez que la decisión correcta produce, aunque sea un pequeño avance medible hacia el objetivo que le da sentido a todo el esfuerzo. Las 13 leyes que aprendiste en este video no son reglas arbitrarias ni restricciones diseñadas para hacerte la vida más difícil, sino un sistema completo y coherente de principios que, cuando se aplican juntos, producen algo que ninguna estrategia financiera compleja puede garantizar por sí sola, que es una estabilidad financiera que no depende de que la economía de tu país esté bien, de que el gobierno tome las decisiones correctas, ni de que tu ingreso sea extraordinario, sino únicamente de la forma en que tú decides relacionarte con el dinero que ya tienes en este momento. Aprendiste que la claridad total sobre el flujo de tu dinero es el punto de partida sin el cual ninguna otra decisión financiera puede ser verdaderamente informada, que la simplificación del presupuesto en 3 categorías elimina la complejidad que destruye los sistemas detallados, que la deuda de consumo es el drenaje más silencioso y más costoso del patrimonio de cualquier familia latinoamericana, y que eliminarla antes de invertir es la decisión con mayor retorno garantizado disponible para quien la tiene activa, y que las suscripciones auditadas y el gasto intencional recuperan una parte del ingreso que se pierde por inercia sin producir ningún valor real, que el fondo de emergencia innegociable es la diferencia estructural entre un sistema financiero que sobrevive a los imprevistos y uno que colapsa ante ellos, que proteger lo que ya tienes con los seguros correctos es tan importante como hacerlo crecer, que la presión social financiera y las decisiones impulsivas de gasto grande son los enemigos más frecuentes de cualquier plan financiero bien diseñado, y que todo ese sistema solo funciona de forma sostenible cuando está anclado en una claridad genuina sobre lo que realmente valoras y hacia qué vida específica estás dirigiendo cada decisión financiera que tomas. Si este video te dio un mapa claro para simplificar y fortalecer tu relación con el dinero desde hoy, suscríbete al canal Espíritu Financiero para seguir recibiendo contenido que te ayuda a construir estabilidad financiera real en el contexto latinoamericano, y déjame en los comentarios cuál de las 13 leyes vas a empezar a aplicar esta semana, porque ese comentario es el primer paso concreto hacia el sistema financiero que siempre quisiste tener pero que nadie te había explicado con esta claridad antes.